Hola, hola, buenas tardes. Hola, no sé si me escuchan. A ver, por favor, si alguien podría confirmarme si me escuchan, si el sonido está bien. No, deja, hijita, vamos a rezar. Déjate perdón. Sí, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar un poco de los implantes y de los parásitos energéticos. ¿Ok? Vamos a esperar que algunas otras personas se conecten para poder para poder desarrollar el tema. A ver. Sí. Este tema es recontra importante porque en realidad nos va a permitir a través de, digamos, de lo que escuchemos acá o de lo que escuchen acá, poder sacar poder dar con algunos indicios para ver si tenemos un parásito energético en nuestro campo, ¿no? En nuestro campo energético. Bueno, vamos a esperar, como les dije, que se conecten más personas. A ver. Si por favor podrían confirmarme si tengo buen audio, si me pudieran mandar un mensaje para ver si tengo un buen audio, por favor. Ok. Y bueno, como les decía, este tema es importante porque parte de digamos, de la salud energética que deberíamos o que tendríamos que tener, este, está con respecto a este tema, ¿no? Porque finalmente sobre los parásitos y estas energías parasitarias no tenemos, digamos, noción, ¿no? No nos han enseñado o no es muy común tampoco el tema. Entonces, como no es muy común, no hay mucha información. Entonces, no, a ciencia cierta no podemos a veces conocer si es que tenemos esto o no, ¿no? Entonces, un poco el motivo de esta transmisión es también para informar a las personas, ¿no? Para que ustedes también tengan en cuenta este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que hace es debilitarnos en cierta manera, ¿no? Nos debilita energéticamente y también nos produce ciertos conflictos, ¿no? Ciertos conflictos a nivel emocional. Entonces, creo que es un tema muy importante del cual me estoy hablando y ya hace tiempo quería hacerlo, pero bueno, hoy es el día, entonces a ver si por favor otras personas también se pueden unir a la transmisión y si me pueden confirmar si es que tengo buen audio, por favor. Ok, bueno, vamos a empezar con el desarrollo de esta transmisión. Ya. Un poco vamos a hablar, como les dije, vamos a hablar de este tema, se llama implantes y parásitos energéticos. ¿Ok? En realidad, lo primero que hay que saber es que, eh, digámoslo así, eh, todos de alguna manera tenemos implantes. ¿Y por qué todos tenemos implantes? ¿No? Hay implantes positivos y hay implantes negativos, ¿no? Pero en realidad casi todos, o por no decir todos, tenemos implantes negativos. ¿Y por qué, digamos, aseguro esto? Esto lo aseguro porque finalmente hemos estado, digámoslo así,
si ustedes se dan cuenta en estos tiempos, es un tiempo de mucho caos. Este año ha sido un poco caótico a nivel de pandemia y de todas las cosas que han estado pasando. Pero, pero este caos que existe actualmente en el mundo no es que, digámoslo así, haya ocurrido al azar, ¿no? Este caos en el mundo viene justamente no solamente por maltratar nuestra tierra, sino también viene porque de cierta manera estamos sujetos a un control, ¿no? A que no solamente que el gobierno nos dicte medidas o nos controle, sino esto abarca más allá. A nivel planetario, digámoslo así, estamos, eh, estamos pasando por una época en que estamos dejando atrás el control a nivel planetario. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento que venimos al mundo, ¿no? Como ha existido desde hace muchos años y miles de años este control a nivel planetario, entonces hemos estado viniendo a encarnar este mundo, y al momento que venimos a encarnar este mundo, en ese preciso momento estamos siendo implantados o hemos estado siendo implantados. Entonces por eso que un poco les digo, ¿no? Que todos estamos implantados. ¿Y por qué digo esto? Porque de cierta manera el concepto que tenemos, digámoslo así, cuando venimos a vivir esta vida en este mundo, la mayoría de personas venimos a pasar cosas, a aprender cosas, sí, pero a través del sufrimiento, ¿no? Y digamos, si tenemos una creencia más sublime de por qué hemos venido a este mundo, y creemos en un Dios o en un creador o en el universo o una energía primordial, cualquiera sea la creencia, esta energía primordial o este Dios o este creador, eh, a, a opinión personal, yo creo que no nos mandó acá a esta tierra a encarnar a venir a sufrir, sino más bien a vivir plenamente y a trabajar en lo que querramos, en desarrollar nuestras habilidades y nuestros potenciales para que a través de esa experiencia también aprendamos, ¿no? Entonces es por eso que yo un poco me tomo digamos, esa creencia de saber de que en algún momento todos estamos implantados, ¿no? Entonces por eso un poco me parecía muy importante dar a conocer algunos puntos sobre este tema, ¿no? Entonces, ¿qué son los implantes, ¿no? Bueno, en realidad los implantes pueden ser físicos o pueden ser energéticos, ¿no? Físicos, como ya lo sabemos, bueno, en la ciencia actualmente está poniendo implantes o chips, ¿no? Lo que se llama chips a muchas personas con los cuales pueden manejar sus cuentas bancarias, las cuales pueden abrir su casa. Hay casas inteligentes, digámoslo así, que a voluntad o al acercar el chip por algún sensor, las casas inteligentes actúan sobre lo que nosotros, la intención que le ponemos sobre las cosas que queremos hacer, ¿no? O cuando queremos pagar algo. Entonces, en cierta manera ya existen los chips a nivel físico, ¿no? Que vendría a ser un implante, ¿no? Y que bueno, el tema de qué desencadena ese chip, ese es otro tema, digámoslo así, un chip físico creado por el hombre, pero también hay chips físicos a nivel, digamos, de lo que son las razas oscuras, ¿no? En algún momento, si tienen alguna pregunta, vamos a hacer también un programa sobre eso. Y y también hay implantes energéticos, ¿no? Los que normalmente los llamamos o que digamos se llaman parásitos energéticos, ¿no? Entonces, en realidad todos son implantes, ¿no? Entonces, ¿qué son los implantes? Bueno, los implantes son dispositivos o son formas que de alguna manera nos causan una limitación a nivel de nuestro desarrollo espiritual, ¿no?
O sea, hay veces de repente, por ejemplo, ¿no? Puede ser, y no estoy diciendo las opiniones que yo diga acá, no quiere decir que si yo doy un ejemplo, quiere decir que tengo un chip, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Los ejemplos que yo pongo puede ser que exista una probabilidad de que pueda tener alguien un chip o un implante para no poder desarrollar esto, ¿no? Pero eh, lo que sí, ¿no? Los implantes son dispositivos que de alguna manera nos limitan un crecimiento y nos ponen una limitación espiritual, ¿no? Como les decía, por ejemplo, hay veces que de repente hay personas que no se pueden concentrar o que quieren meditar, por ejemplo, y no pueden meditar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a través de la meditación uno puede alcanzar un nivel de conciencia mayor, entonces puede ser de que haya un implante para limitar ese crecimiento espiritual, ese crecimiento de conciencia, ¿no? Entonces, los implantes son dispositivos que limitan nuestra expresión o nuestra expansión de conciencia, ¿no? ¿A través de qué? ¿No? Son como unas barreras, digamos, que nos impiden expandir nuestra vibración, ¿no? En algún live también he explicado un poco qué es lo que quiere decir la vibración, ¿no? La vibración es un poco la energía que emanamos a través de nuestro aura, ¿no? Y que, digámoslo así, de un modo correcto tendría que ser expansiva y no contractiva, ¿no? Entonces, estos chips o estas parásitos energéticos son una barrera vibratoria, o sea, como que nos ponen un límite que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces nos limitan también en nuestro desarrollo espiritual, ¿no? También estos implantes o ¿no? implantes energéticos también lo que hacen es un poco eh, anulan ciertos sentidos, ¿no? O sea, si bien es cierto, todos tenemos los cinco sentidos, pero hay personas que, por ejemplo, pueden tener una predisposición a tener una percepción mayor con su tercer ojo, ¿no? Con su sexto chakra, o hay personas que pueden ser que canalicen que tengan predisposición a canalizar premoniciones o cosas en los sueños, o personas que puedan ver el aura, o personas en realidad son otro tipo de sentidos, ¿no? No es que sean anormales, sino que todos tenemos la capacidad de tener esos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos implantes? Estos implantes lo que hacen es un poco restringir estas capacidades, ¿no? Restringen y anulan ciertas capacidades extrasensoriales, por decirlo de alguna manera, y que nos permiten o nos permitirían desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto en conclusión, ¿no? En un resumen muy pequeño son los implantes, ¿no? Los implantes energéticos. Y también hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Muchos de estos implantes energéticos lo que hacen es, aparte de bloquear estas capacidades o estas otras habilidades que son innatas en realidad en el ser humano, eh, también pueden provocar ciertos patrones de conducta, no solamente que bloqueen algunas habilidades, sino también pueden provocar ciertas adicciones, ¿no? Pueden provocar algunas discapacidades también, y también puede provocar algunos desórdenes mentales, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este curso y agradecería si me pueden hacer preguntas porque para hacer más completa un poco la exposición. Pero sí, no solamente estos implantes lo que hacen es este, limitarte en el desarrollo de tus habilidades, sino también pueden causar algunas enfermedades o adicciones o discapacidades, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que estos implantes energéticos también pueden bloquear ciertas áreas de nuestra vida, ¿no?
Pueden bloquear áreas como la relación de pareja, pueden bloquear áreas con temas que tengan que ver con el dinero, la economía, ¿no? Sociedades, ¿no? Trabajos en equipo, todo lo que tenga que ver con sociedades. Y también eh, pueden bloquearnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, pueden bloquearnos, sé que nos bloquean a nosotros mismos, pero no solamente a nivel de pareja o a nivel económico, sino también pueden causar ciertos bloqueos para no cuidarnos nosotros mismos, de repente para no comer sano, de repente para no hacer ejercicio, ¿no? De repente para no comenzar a hacer cosas que eleven nuestra conciencia y nuestra vibración. Entonces, también sucede de que estos implantes lo que hacen es, como les dije anteriormente, evitan que nosotros expandamos nuestra conciencia y también lo hacen a través de eso, ¿no? De no tener ganas de ir a correr, de no tener ganas de comer sano, de tener siempre ganas de estar desordenándonos. Entonces puede ser que también podamos tener un implante, ¿no? Eh, y en realidad, ¿de dónde vienen estos implantes, ¿no? Como les dije al inicio, hay un poco que estamos pasando o estamos dejando atrás una época un poco oscura de hace muchos años, ¿no? En el cual hemos sido implantados. Entonces, eh, justamente mañana es un día muy importante, ¿no? Mañana es el 21 de diciembre, bueno, día del solsticio, ¿no? Y también día en el cual comienza la era de Acuario, ¿no? Es el inicio de la era de Acuario y bueno, es el inicio de otra era completamente diferente a la era que hemos estado viviendo y es como un renacer de la humanidad, ¿no? Porque van a haber sucesos y van a haber cosas que cambien drásticamente a nivel de humanidad, a nivel de planeta, ¿no? Entonces, muchos de ustedes deben haber escuchado sobre el karma, ¿no? El karma, que ya sea colectivo o sea un karma familiar o que sea un propio karma por las reencarnaciones que una y otra vez hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos implantes también vienen, digámoslo así, si yo antes he tenido otra vida y he tenido un implante, lo más probable es que en esta vida tenga el mismo implante, ¿no? Porque normalmente si alguno de ustedes ha hecho consultas de registros akáshicos, ¿no? Normalmente muy aparte que les dicen otra cosa, pero también le dicen que han venido a trabajar ustedes aquí, ¿no? A esta encarnación, ¿no? Y el concepto que yo tengo con respecto a ese punto en los registros akáshicos es que lo que le van a decir es lo mismo que lo que han venido a trabajar en esta vida es lo mismo que han tenido que trabajar o les ha faltado trabajar en la vida anterior, ¿no? Entonces es como que algo que se va arrastrando, ¿no? Entonces, así como en algún momento, ¿no? Tengo karma de una vida anterior por mi clan familiar o por un colectivo al que yo he pertenecido o como humanidad también, esos karmas que se arrastran también han tenido implantes y por lo tanto en esta vida lo más probable es que sigamos con esos implantes, ¿no? Ahora, en definitiva, un poco las cosas van a cambiar, ¿no? A partir del día de mañana que comienza la nueva era, como les dije, pero un poco la transmisión de este live era para hacerlos conscientes de que en realidad esto, no me equivoco en decir que casi el 100% de la población mundial tiene implantes, ¿no? Y es un poco la, así como nos tenemos una higiene todos los días, ¿no? De nuestro cuerpo físico, también deberíamos tener una higiene de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo energético, ¿no? O sea, aparte del cuerpo físico que tenemos 7 cuerpos adicionales que conforman el aura. Y si no lo quieren ver así, también lo pueden ver como que lo que normalmente hemos aprendido todos, ¿no? Que el ser humano no es solamente cuerpo, sino es el cuerpo físico, el cuerpo mental, ¿no? Y el cuerpo espiritual, ¿no? Somos los tres en uno.
Y no solamente hay que cuidar el cuerpo físico, sino también hay que cuidar el cuerpo energético o el cuerpo espiritual y mental, ¿no? Que es justamente donde estos implantes están, ¿no? La mayoría. Entonces, no solamente por el tema de karma, como le digo, que podamos tener implantes, sino también por temas que tienen que ver, y no solamente por encarnaciones, sino también temas que tienen que ver con algunas organizaciones en las cuales participamos, ¿no? Acá no voy a hablar de que algo es bueno o es malo. Solamente les pongo un ejemplo o les narro situaciones para que ustedes puedan sacar propias conclusiones y averigüen e indaguen, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos, no sé, quizás en alguna organización espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, de que muchas personas en algún momento hubo un caso muy conocido en el cual muchas personas se suicidaron a nivel masivo, ¿no? Y estaban dentro de una logia o una secta, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos dentro de una organización que digamos, independientemente del fin que persiga esta organización, ¿no? Y les digo, ¿no? Normalmente las organizaciones que trabajan con energías y que están orientadas a la espiritualidad, ¿no? Puede ser de que algunas organizaciones quieran implantarnos algún parásito o algún chip, ¿no? ¿Para qué? Para poder obedecer, digámoslo así, o seguir ciegamente una creencia, ¿no? Una creencia que ni siquiera es de nosotros mismos, sino es de otra persona, pero que esa otra persona la cree ciegamente y nos la traslada a los que estamos dentro de la organización, ¿no? Entonces eso también sería una manera de implantarnos, ¿no? Energéticamente, ¿no? También muchas veces cuando, por ejemplo, bueno, antes recibíamos cursos presenciales, ¿no? Las personas que nos íbamos a algunos cursos, ¿no? Ya sea de meditación o algún curso sobre algún tema en específico, ¿no? En los cursos también, de cierta manera, te programan, algunos cursos, ¿no? No todos, algunos cursos te programan para que tengas una manera de pensar u otra, ¿no? Entonces, a través de esa enseñanza también puede ser que te estén realizando un implante, ¿no? Un implante energético. Porque como es energético y no lo vemos, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? Pero siempre les digo a las personas esto, ¿no? El hecho que no veamos algo no quiere decir de que no exista, ¿no? Y siempre digo lo mismo, digo el punto de que es como el wifi, como nos estamos comunicando ahora, ¿no? No vemos cómo funciona o no vemos el wifi físicamente, pero eso no quiere decir de que el wifi no exista, ¿no? El wifi está ahí. Y así podemos comunicarnos con todo el mundo, si queremos, ¿no? Y bueno, eso más o menos es en resumen qué es lo que quiere decir o algunas características o un concepto de lo que son implantes y dónde podemos estar cogiendo algunos implantes o dónde podemos estar, digamos, o dónde los hemos podido coger, ¿no? Pero en realidad, como les digo, esto viene ya desde el momento que venimos a este mundo, ¿no? ¿Que va a cambiar? Sí va a cambiar a partir de esta nueva era, sí va a cambiar a partir de esta nueva era, pero va a cambiar con los que recién vienen, ¿no? Nosotros, los que estamos aquí encarnados, tenemos que hacer un trabajo de limpieza con nosotros mismos. ¿Ok? Bueno, también hablarles un poco de los tipos de implantes y parásitos que existen, ¿no? Porque, bueno, los implantes en realidad son chips, como les dije, ya pueden ser físicos o energéticos, ¿no? Que de cierta manera detonan cierta conducta, ¿no? O detonan ciertas áreas de nuestra vida o ciertos traumas que nos hacen o nos limitan a poder expandir nuestra conciencia o a trascender algunas cosas que hemos venido a aprender, ¿no?
Y dentro de los parásitos, digámoslo así, ya energéticos, tenemos algunos tipos, ¿no? Tenemos 5 tipos, a veces hay más también, ¿no? Pero acá les voy a hablar en realidad de unos 4 o 5 tipos que son, digámoslo así, los que podamos o los que somos, podemos ser más perceptibles, ¿no? Y bueno, estos son, por ejemplo, existen el primer tipo, que digámoslo así son los más sencillos o los más simples, por decirlo de alguna manera, son las larvas energéticas, ¿no? Son exactamente como una larva que ustedes puedan ver, como un gusano que ustedes pueden ver, pero son gusanos energéticos, ¿no? En realidad son como unos insectos, ¿no? Y que en realidad, ¿qué hacen estos gusanos? Que se pegan a nosotros, no a nivel físico, sino a nivel de nuestro aura, a nivel de nuestro cuerpo, de nosotros, de los otros 6 cuerpos que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas larvas? Lo que hacen es un poco, todos estos parásitos energéticos, como bien su nombre lo dice, se alimentan de nuestra energía vital, todos, ¿ya? Y, y estas clases, ¿no? Algunos son un poco, digamos, no tienen tanta fuerza como otros, ¿no? ¿En qué se diferencian? ¿No? Se diferencian en que unos tienen más fuerza que otros, algunos son colectivos, otros son, están basados en emociones de miedo. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos para que un poco darles las características y puedan, digamos, tener más información sobre esto y también indaguen y poco a poco busquen, ¿no? Sobre este tema. Las larvas, como les decía, son como unos gusanos o unos insectos, ¿no? Que lo que hacen es debilitarnos, debilitar nuestra energía, ¿no? Hay veces que podamos estar amaneciendo cansados, hay veces que no tenemos, dormimos y no es que esté mal el colchón, o puede ser una mezcla de ambos, pero normalmente podemos estar parasitados, ¿no? Parasitados a nivel energético, ¿no? Obviamente cuando dormimos no somos conscientes de eso, ¿no? Y también no solamente nos roban las larvas nuestra energía vital, sino también crean vacíos, ¿no? O sea, crean como lo que se llama vacíos existenciales, ¿no? Que no me siento bien en este lugar, no sé qué voy a hacer, ya no, antes me sentía bien y ahora no, ya sea en el plano económico, ya sea en el plano de pareja, en los planos que les he detallado anteriormente, ¿no? Entonces, estas larvas lo que hacen es consumen, se alimentan de nuestra energía vital, ¿no? Y crean estos vacíos justamente. ¿Por qué crean estos vacíos? Para poder seguir alimentándose de nuestra energía, ¿no? Normalmente estas larvas se nos pegan porque en algún momento hemos sufrido un shock emocional. Un shock emocional, bueno, cualquier experiencia que recordemos o que pueda haber sido traumática en cierta manera, ya sea de niñez o de adolescencia o de adulto. Entonces, estas larvas lo que hacen a razón de ese shock emocional que hemos tenido, ese shock emocional va a desencadenar en un estado de ánimo determinado, ¿no? Ya puede ser una tristeza, puede ser de que mi mente siempre lo recuerda, ¿no? Entonces, al entrar en esa emocionalidad negativa, por decirlo de alguna manera, lo que hace es bajar nuestra vibración. Entonces, al bajar nuestra vibración, lo que, lo que, lo que pasa es que de cierta manera estamos bajando nuestra defensa energética. Y al bajar nuestra defensa energética es donde estas larvas se aprovechan y se meten y se meten en nuestro campo energético, ¿no? Para robarnos la energía. También, como les dije, ¿no? En realidad las larvas son, digamos, el organismo más simple a nivel energético y básicamente se alimentan de estas energías negativas, ¿no? De los estados de ánimo en los que estamos y de nuestra energía vital en el sueño, ¿no? Bueno, también hay una segunda, digamos, una segunda clase de parásitos energéticos, ¿no? Que se llaman egregores, ¿no?
No sé si en algún momento alguien habrá escuchado sobre los egregores, pero los egregores en realidad no son, digamos, seres, por decirlo, a diferencia de una larva, ¿no? Que puede ser un ser energético. Los egregores no comienzan, pueden llegar a tener conciencia, pero no comienzan como un ser energético. Los egregores son más bien energías que se desarrollan en base a un pensamiento o a un pensamiento repetitivo que podamos tener, ¿no? O sea, si por ejemplo nosotros comenzamos a decir, ¿no? Todo me va mal, todos los días me va mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso aparte de constituirse en una creencia personal de que tengo mala suerte, por decirlo de alguna manera, o Dios está molesto conmigo, ¿no? O Dios me está castigando, aparte de convertirse en una creencia, eso también se convierte en un campo energético. Entonces, cada vez que yo, eso es el egregor, cada vez que yo digo, Dios me está castigando, o cada vez que yo digo, no, yo no tengo suerte, ¿no? O esas mismas creencias que tenemos, digamos, negativas, lo que hace es esa misma energía va alimentando esa creencia, y esa creencia lo que hace es como si se formara una nube negra que no la vemos encima de nosotros, ¿no? No tiene conciencia, pero sí nosotros la alimentamos con, con las cosas que decimos, con cómo hablamos. Entonces, eso es un egregor, ¿no? En algún momento ya cuando es más grande, digámoslo así, puede tener cierto nivel de conciencia, pero lo que hace ese egregor es alimentarse de nuestra energía, porque todos son parásitos, ¿no? Pero les estoy dando un poco la diferencia, ¿no? El egregor se forma a razón de una creencia o de un pensamiento repetitivo que nosotros podamos tener con respecto a una situación. Entonces, ¿qué pasa? Como ese egregor o esa nube, que es como un egregor es como una nube energética que no la vemos, como eso necesita alimentarse, ¿no? Entonces es como un campo que nos cubre, y lo que va a hacer es que nosotros sigamos diciendo eso mismo, sigamos reafirmando esa creencia para que se pueda alimentar. Entonces el egregor en sí también es un parásito energético, ¿no? Que nosotros mismos lo creamos con lo que decimos, pero o con lo que pensamos, pero se alimenta también de nosotros, de nuestra emocionalidad, en este caso negativa o de creencia limitante que podamos tener. Eh, bueno, también hay egregores colectivos, ¿no? O sea, no solamente hay egregores individuales, sino también hay egregores colectivos, ¿no? Este, por ejemplo, un egregor colectivo podría ser, mmm, por ejemplo, ser, y no es nada personal, ¿no? Un egregor colectivo podría ser hincha de un equipo de fútbol o de cualquier disciplina, ¿no? Entonces yo quiero que siempre gane mi equipo, yo siempre quiero que gane mi equipo, pero ¿qué emociones estoy alimentando para que mi equipo gane? O sea, a causa de la pérdida del otro, obviamente tiene que perder uno, en una competencia siempre pierden uno, pero ¿qué sentimientos le estoy deseando? ¿Odio al otro equipo? ¿Lo estoy maldiciendo al otro equipo? Lo estoy, o como sucede con las barras, ¿no? Que dos barras se enfrentan porque una se cree mejor que otra a nivel de equipo. Entonces, que todo ese colectivo de esa barra, ¿qué emociones está sintiendo? Emociones negativas, ya sea de ira, de cólera, y que hacen que finalmente se desencadene en violencia. Pero todas esas emociones lo que hacen es alimentar un egregor colectivo, ¿no? Un egregor colectivo también puede ser, no sé, pues por ejemplo, habremos pasado hace poco Halloween, ¿no? Que no se ha podido salir, ha sido restringido en algunas partes,
pero casi todos los años, por ejemplo, los niños celebran Halloween, ¿no? Que saben que es la noche de brujas, ¿no? Y que se tiene que ir a pedir caramelos, ¿no? Los niños no entienden muy bien, digamos, a nivel consciente el significado de esta fiesta, de esta celebración, pero es un egregor que ha venido de otro país, ¿no? Normalmente, bueno, esa fiesta la celebran en Estados Unidos y en algún momento se ha vuelto tan masiva que lo que ha hecho que otros países agarren esa costumbre, ¿no? Pero en realidad es como si ese egregor hubiese crecido y se ha expandido y nosotros hemos tomado ese ejemplo y lo seguimos replicando. Pero en realidad celebramos Halloween, digamos, eh, lo vemos de otra manera, ¿no? Lo vemos con que los chicos vayan a pedir dulces y todo esto, pero también hay que ser conscientes qué cosa estamos celebrando, ¿no? Qué fiesta estamos, dónde estamos poniendo nuestra energía, ¿no? En la fiesta de Halloween, pero este, la fiesta de Halloween se supone que viene de las brujas, ¿no? Independientemente que las brujas hayan podido ser buenas o malas, no estoy juzgando eso, pero ¿qué egregor, de dónde vino eso? ¿Qué egregor estamos alimentando, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Esos son más o menos ejemplos de egregores colectivos. Bueno, después también lo que existe son lo que llamamos o lo que se llaman los miasmas, ¿no? Los miasmas son, digámoslo así, son como fluidos energéticos, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, cuando algo está, digamos, cuando un alimento, ¿no? Un alimento, por ejemplo, una fruta o una manzana, ¿no? Uno no la come y la deja que se pudra, ¿no? La manzana, por ejemplo, o la naranja comienza a botar el líquido que tiene dentro, ¿no? Pero ese líquido que tiene dentro o se comienza ya no es compacta, ¿no? Sino se comienza a poner más blanda porque comienza a soltar el líquido que está dentro. Y ese líquido está como que ya no se puede comer, ¿no? Está en malas condiciones porque la fruta se está pudriendo, ¿no? Entonces, un miasma es algo parecido. Son como unos fluidos energéticos, ¿no? Que desprenden, ¿no? Que desprenden este, ciertas entidades energéticas o humanos o seres humanos que digamos que tienen un nivel de vibración muy bajo, ¿no? Entonces esos fluidos energéticos lo que hacen es como si tú agarraras la manzana que se está pudriendo y comienza a caer el agua o la naranja y lo que va a hacer es ensuciar todo alrededor, ¿no? Entonces es lo mismo con un ente o una persona que tiene muy baja vibración y lo que va a hacer es que si tú te relacionas mucho con esta persona, lo que puede hacer es que te puede contagiar esa energía, ¿no? Porque te está salpicando ese fluido energético. Entonces eso es más o menos un miasma, ¿no? Ojo, desde el punto de vista en base a la experiencia que yo tengo, a las personas que he tratado, pueden encontrar probablemente otros conceptos de otros arquetipos, ¿no? Porque todos nos guiamos por arquetipos, pero en realidad es más o menos así, ¿no? Un miasma, ¿no? Y qué hacen, ¿no? Es como que lo que hacen es como por ejemplo, ¿no? Si alguien de mi familia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de un miasma? Que, por ejemplo, alguien de mi familia tiene muy baja vibración, ¿no? Digamos, tiene ese fluido energético que es un miasma. Entonces, si esa persona lo que tiene descendencia, ¿no? Lo que va a pasar es que energéticamente va a pasar cierto nivel de energía negativa a su descendencia. Y esa descendencia, si tiene descendencia, se la va a pasar a su hijo y así de generación en generación, ¿no? Entonces, hay ciertos miasmas,
que tienen un origen y que en la actualidad, que tienen un origen, digamos, en algún antepasado, por decirlo de alguna manera, y lo que hacen es, después de, no sé, pues 4 o 7 generaciones, lo que puede pasar es que esa descendencia puede, como eso ha sido pasado de generación en generación, ya se vuelve parte, digamos, de la energía del árbol familiar o del clan. Entonces esa energía lo que hace es modificar el ADN, ¿no? Entonces al modificar el ADN, lo que pasa es que, en cierta manera, por eso que hay veces que puede pasar que una generación puede tener alguna enfermedad que tenga que ver con la psiquis, por ejemplo, ¿no? O puede ser de que pueda haber algún tumor de nacimiento, o puede ser de que haya una este, alguna enfermedad crónica hereditaria, ¿no? Que ya viene dentro del ADN. Entonces, pero puede ser de que esto haya sido causado por una energía parasitaria, digamos, en un antepasado. Entonces, no solamente heredamos rasgos físicos, sino también heredamos energía, energía del árbol, ¿no? Las personas que en algún momento han estudiado algo de constelaciones familiares saben perfectamente de lo que les estoy hablando, y que nosotros no somos no solamente nuestra historia, sino también somos la historia de nuestros padres y de todos nuestros antepasados, ¿no? Por eso que muchas veces hay rasgos físicos, o muchas personas son prácticamente casi iguales a algún antepasado, ¿no? Entonces, no solamente viene por el karma, sino también que esto que está comprendido dentro del karma es porque puede ser que en algún momento algún antepasado haya tenido un miasma o un parásito energético, ¿no? Eso es más o menos los miasmas, ¿no? También, bueno, en cierta manera encontramos a los, digamos, ya los más fuertes y los que de alguna manera las películas y Hollywood nos los han vendido como ciencia ficción, ¿no? Y que en realidad no es ciencia ficción, sino que es real, ¿no? Lo que llamamos las entidades, ¿no? Las entidades que finalmente no son seres físicos, son seres energéticos, pero que sí tienen conciencia, ¿no? Lo que comúnmente las religiones antiguas, o los chamanes, o digamos, antiguamente se llamaban demonios, ¿no? Y que, bueno, algunos, o la iglesia también lo sigue llamando así, pero son entidades, son seres que tienen conciencia, ¿no? Y estas entidades lo que hacen es, al igual que cualquier parásito energético, se adhieren al humano, ya sea porque el humano está atravesando un trauma o una situación, o comienza a perder la ilusión y la fe en todo lo que cree, ¿no? O porque también puede pasar porque no sé, pues tenemos un familiar que practica ocultismo o magia negra y trabaja con estas energías, y entonces estas energías se nos pueden pegar, ¿no? O también todo esto que les estoy hablando de ocultismo y magia negra existe, ¿no? También se nos pegan energías, entidades, porque alguien nos las manda, ¿no? Para impedir justamente nuestro desarrollo espiritual, o lo que comúnmente llamamos que lo hacen por alguna venganza, ¿no? Entonces estas entidades lo que hacen es adherirnos a nosotros a través de como unos cables, ¿no? Que se llaman cordones energéticos, y lo que hacen es alimentarse de nuestra energía, ¿no? De la energía del miedo y de la ira, de todos los sentimientos negativos, ¿no? Hay veces que de repente hemos podido pasar situaciones en las cuales hemos perdido, por ejemplo, una pareja, ¿no? Y no encontramos el por qué, o por qué se acabó, o no sé, de un momento a otro cambió y me dijo que ya no, y se acabó todo, ¿no?
Bueno, ahí un poco hay que revisar si es que no ha habido un parásito o una entidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace esta entidad, ¿no? Como ya es un ser de conciencia, lo que va a hacer es manipular a la persona. La va a manipular a nivel de la toma de decisiones, la va a manipular a nivel de las creencias que pueda tener, de la forma en la cual actúa y de los sentimientos que alberga, ¿no? Porque todos podamos tener de cierta manera cierta cólera, cierta ira frente a alguna situación. Somos humanos y la podemos tener. Pero ¿qué es lo que hacen estas entidades? Lo amplifican. O sea, pasa una situación y en el momento que vamos a reaccionar, amplifican esa reacción. Entonces, para la otra persona, si de repente estamos en una situación ya sea de padres e hijos o de pareja, lo que va a pasar es que la relación se va a ir deteriorando, ¿no? Se va a ir deteriorando hasta el momento en que termine o nos tengamos que ir de casa o tus padres te digan ya no quiero que estés acá o la pareja te termine, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta y puede ser que tengamos una entidad pegada, ¿no? Que se alimenta justamente de esta energía de sufrimiento que nos va a causar esa situación. Y es por eso que como tiene conciencia, nos manipula a través de nuestro pensamiento y a través de las emociones o la emocionalidad que sentimos. ¿Okay? Bueno, también a nivel de entidades, ¿no? Lo que sucede es que también existen, ¿no?, entidades, como por ejemplo publiqué un artículo ayer sobre los incubos y sucubos, ¿no? Eh, bueno, los incubos son, digamos, entidades de energía masculina y los sucubos son entidades de energía femenina, ¿no? Que es lo que hacen, normalmente estas entidades lo que hacen es atacar a los humanos en sueños, ¿no? O sea, normalmente estas entidades, dependiendo del sexo que tengamos o la preferencia sexual que tengamos, lo que hacen es, podemos tener lo que se llama sueños eróticos, ¿no? O sueños húmedos. ¿Y qué es lo que hacen estas entidades, ¿no? Estas entidades justamente provocan estos sueños, ¿no? En los cuales en estos sueños muchas veces, lo que he escuchado es que muchas personas dicen, ¿no? Sabes que yo conscientemente lo que he hecho en este sueño no lo haría conscientemente con mi pareja o con alguna persona que pueda conocer a nivel sexual, pero sí en el sueño, ¿no? De repente en el sueño sueñan con un hombre espectacular o con una mujer espectacular, ¿no? En el caso de los hombres. Pero ¿qué hacen estos demonios? Lo que hacen es justamente, no saben cuáles son tus, digámoslo así, tus bajas pasiones, por ponerle un nombre, ¿no? Y lo que hacen es justamente, ¿no? Inducen al humano a tener estos sueños húmedos o estos sueños sexuales y en el momento que lo están teniendo, ¿no? Lo que hacen es robar la energía, ¿no? La energía sexual en este caso, ¿no? Porque, o sea, tengan en cuenta que la energía sexual es muy poderosa, ¿no? Eh, un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y pueden procrear otro ser. Entonces la energía sexual es la más poderosa que existe. Entonces justamente estos demonios o estas entidades lo que hacen es provocar estos sueños para alimentarse de esta energía, ¿no? De la energía sexual que tenemos y así nos van debilitando también, ¿no? Estos, en este caso son los incubos y los sucubos, tienen una nomenclatura diferente, ¿no? Y bueno, también en realidad también estas entidades se, se alimentan de toda la emocionalidad negativa, ¿no? Nosotros podemos, si ustedes por ejemplo, no sé, pues revisan los 7 pecados capitales, por decirlo de alguna manera, no sé, la gula, por ejemplo, ¿no? Que es un pecado capital, ¿no? Entonces,
¿qué pasa, no? El hecho de, hay personas que comen y después se sienten mal por haber comido demasiado, se sienten culpables de haber comido demasiado. Entonces, esa culpabilidad es de la cual una entidad se puede estar alimentando, ¿no? Pero ¿qué les provoca comer? ¿No? La entidad, como es una entidad de conciencia, ¿no? Entonces los induce a comer. Les induce a comer más dulce, les induce a comer más carne, les induce... Entonces, ¿por qué? Porque sabe que en el hecho que ustedes también perjudiquen a su cuerpo en exceso, porque lo que van a hacer es aumentar su masa muscular, ¿no? Va a aumentar la grasa, toda esa sensación de culpabilidad, de, ya sea de cómo se ven y de la culpabilidad por haber comido mucho, puede hacer que una entidad se esté alimentando y los esté programando o cierta manera insertando la idea de que deben comer tal cosa o tal cosa. Por eso que hay muchas personas que hay veces pueden decir, pero no me puedo detener, pero no puedo controlarlo, ¿no? También se explica que muchos casos de anorexia, desde el punto de vista holístico y espiritual, ¿no? Que muchos casos de anorexia pueden ser que tengan entidades que las hacen no comer también, ¿no? Para que alimentarse de la depresión en que caigan estas personas. Entonces no es solamente por el lado de comer, sino también por el lado de no comer, ¿no? Y así con, solamente es un ejemplo, ¿no? Y así con todas las emociones o con las adicciones que podamos tener de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, se los digo porque hay que tenerlo en cuenta para ver qué tan conscientes somos, ¿no? Y si por ahí encontramos o nos topamos con que no sé, no puedo explicar por qué no puedo dejar de comer o por qué no puedo dejar aquello, por qué no puedo dejar de hacer esto, a pesar de que yo conscientemente quiero no hacerlo, pero hay una fuerza que me impulsa a hacerlo, mucho ojo con eso, ¿no? Mucho ojo porque puede ser de que por ahí podamos tener una entidad pegada, ¿no? Que nos hace actuar de esa manera, ¿no? Y bueno, también, bueno, y por último, digamos, hay algunas más, pero y por último, también tenemos, digamos, a lo que se llaman los desencarnados, ¿no? Los desencarnados que eh, son el hombre, como les dije hace un momento, no solamente es cuerpo, ¿no? Sino es mente y es espíritu. Esa mente que es la conciencia, ¿no? Que es nuestra conciencia, no muere cuando el cuerpo muere, ¿no? O sea, aparte tenemos el espíritu bueno, que es la chispa divina, por decirlo de alguna manera, y esa es eterna, ¿no? Pero nuestra mente, que es la conciencia, por ponerle un símil, ¿no? Esa conciencia no muere cuando muere nuestro cuerpo físico, ¿no? Por eso que hay personas que de repente en algún momento han experimentado alguna muerte o hacen un viaje astral, ¿no? En que ellos se ven echados en la cama o se ven cuando han tenido un accidente echados en una camilla de hospital o de clínica. ¿Por qué? Porque esa conciencia sale y después cuando regresa a nuestro cuerpo o se integra a nuestro cuerpo, recordamos perfectamente, ¿no? Es lo mismo que cuando soñamos, ¿no? Estamos en otro lugar, en el plano astral, nuestra conciencia está en otro plano y cuando nos despertamos nuestra conciencia se adhiere a nuestro cuerpo y y muchas veces recordamos lo que hemos soñado, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa? Cuando dejamos este mundo, ¿no? Hay muchas personas que no quieren dejar este mundo, ¿no? Entonces esos son un poco los desencarnados, ¿no? Y no quieren dejar este mundo porque puede ser de que, no sé, tengan ciertos apegos, ¿no? Muchas veces me han consultado, ¿no? ¿Por qué crees que en una casa penan o suceden cosas paranormales, eventos paranormales, ¿no? Y normalmente eso pasa porque probablemente la dueña anterior de la casa puede ser una de las causas, no digo que sea solamente eso.
o la dueña anterior de la casa o la persona que vivió en esa casa estaba muy apegada a su casa. Entonces cuando muere, lo que quiere es quedarse en su casa, ¿no? Entonces, lo que hace es, le molesta que otras personas estén viviendo en su casa. Entonces lo que hace es los fastidia, ¿no? Entonces, eso es un desencarnado, digámoslo así, ¿no? Entonces, estos desencarnados, ¿no? También, se alimentan no solamente como ya no están del cuerpo ya no están en el cuerpo físico, tienen que tener una manera de alimentar su propia energía, ¿no? Entonces se alimentan también de los que están en la casa, o en este caso si perdemos a un ser querido, puede ser que este ser querido necesite estar cerca de nosotros para poder seguir, este, entre comillas, viviendo y no pasar a otro estado de conciencia, ¿no? Porque como está pegado, ¿no? a este ser querido, ¿no? Porque está sufriendo, o sea, porque si a mí se me muere un familiar cercano, lo que va a pasar es que yo voy a caer en una depresión y en un sufrimiento, lo más probable, y en muchos casos pasa. Pero yo, y no les digo que es malo, ¿no? Todos tienen un proceso que vivir y un duelo que vivir, ¿no? Pero lo que no es bueno es un poco quedarnos en ese proceso, ¿no? Entonces hay personas que se quedan durante mucho tiempo en ese proceso. Entonces, siempre recordando al familiar, siempre recordando por qué se fue, por qué me lo quitaste, ¿no? Y toda esa depresión, toda esa culpabilidad o ese vacío que puedan sentir, lo que hace es que el familiar que se fue, ¿no? Se quede junto a nosotros, porque su conciencia todavía está viva. Esa conciencia se quede junto a nosotros y nos acompañe, ¿no? Y muchas veces decimos, sí, pues, pero es nuestro angelito de la guarda, ¿no? Y yo no digo que no sea así, en muchos casos puede ser que sea así, pero lo que digo es que, para empezar, esa persona no está yendo al plano espiritual que debería ir, y segundo, esa persona se está alimentando de su energía, de ustedes, de los que están vivos, ¿no? Para que esa persona sobreviva, para que esa conciencia sobreviva, entonces tiene que alimentarse de ustedes. Entonces, de cierta manera se vuelve un parásito, porque comienza a alimentarse de nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante tocarlo también, porque independientemente de que, digamos, nos ponga triste todo esto, ¿no? De que tengamos apegos a los lazos familiares, que es normal porque estamos en esta tercera dimensión, me parecía un poco relevante nombrarlo, porque muchas veces tenemos la costumbre de decirlo, ¿no? No los dejamos descansar en paz, ¿no? Y es justamente, es cierto, no los dejamos ir al plano espiritual que tienen que ir, ¿no? Y por lo tanto comienzan a hacerse dependientes de nuestra energía, ¿ok? Y bueno, también puede pasar eso, ¿no? Puede pasar eso con los desencarnados, ¿no? Y no solamente por los apegos los desencarnados se quedan aquí, ¿no? Sino también puede ser, por ejemplo, no sé, esto es un poco mi opinión, y no estoy diciendo que sea así, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que no creo en nada, ¿no? Que yo, por ejemplo, pienso que cuando muere el cuerpo se acaba la vida y que al otro lado no hay nada. Entonces muero, y lo que pasa es que cuando muero, y como mi conciencia todavía existe, lo que va a pasar es que voy a estar en la nada. O sea, no voy a ver, como se dice, no voy a ver la luz, no voy a ver el camino por donde ir. Entonces voy a estar en un sitio donde no hay nada. ¿Por qué? Porque mi creencia fue esa. Siempre morimos. Cuando morimos se explica, y explican muchos canalizadores, y explican tiene que ver justamente con la programación interna que tenemos. A nivel psicológico también, Jung lo explica muy bien, ¿no? Sobre todo en el tema del colectivo.
¿Qué pasa? Nuestras creencias van a determinar nuestra realidad. Eso se sabe, ¿no? Pero también nuestra creencia determina nuestra realidad en el otro plano, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que no hay nada, probablemente estas personas, o cuando moramos, no vamos a encontrar nada, ¿no? Y no vamos a saber dónde estamos. Y como no vamos a saber dónde estamos, nuestra energía se va a quedar donde estuvo y va a quedarse con nosotros, y esa energía lo que va a pasar es que va a empezar a parasitarnos porque la conciencia tiene que vivir y se tiene que alimentar, ¿no? Esa energía vital de la que tenemos todos, ¿no? Esa energía vital, ¿a qué le llamo yo energía vital? Y ustedes lo pueden buscar. La energía vital es finalmente la conexión que nosotros y cada uno de nosotros tiene con su creencia de creador, de Dios. Esa es la energía vital. Porque si te dicen que Dios está en ti, y yo creo que es así, ¿no? Entonces, esa misma energía que es Dios está dentro de nosotros. Entonces, esa es nuestra energía vital. La fuente, el creador, el universo, el sol central, como lo quieran ver, esa energía está en nosotros. Entonces, es la misma energía. Entonces, de esa energía estoy hablando, de que se alimentan todos esos parásitos energéticos de los cuales he hablado, ¿no? Bueno, también pasa de que hay algunas personas, por ejemplo, en los desencarnados que mueren teniendo cosas pendientes que hacer, ¿no? Entonces, como mueren, quieren seguir resolviendo lo que pensaron que no han resuelto, ¿no? O las personas que mueren en accidentes de tránsito de un momento a otro y no saben qué pasó, pueden pensar, piensan que su conciencia siente que están vivos todavía y hacen sus cosas normal, ¿no? Van a los sitios donde han frecuentado, donde han vivido, pero en general se alimentan de las energías de los que están vivos en esos lugares, ¿no? También justamente, ¿no? Lo que les dije, ¿no? La energía vital que nosotros tenemos y más la energía, esa energía vital que nos da y que la canalizamos a través de los chakras y de la energía sexual, también es, como les dije, ¿no? La energía sexual es la más poderosa, una de las más poderosas que hay a nivel de la 3D, porque podemos crear otro ser humano, ¿no? Con el sexo. Esa energía vital también es muy preciada, ¿no? Para estos parásitos, ¿no? Por eso es un poco muy importante también con quién tenemos sexo, ¿no? Con quién tenemos una relación sexual, con quién nos acostamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos parásitos lo que hacen es, estos parásitos lo que hacen es un poco, saltan de cuerpo en cuerpo, ¿no? O sea, es como si fuera una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que puede pasar también, ¿no? Es exactamente igual. Si yo estoy con una mujer, ¿no? O una mujer está con un hombre que probablemente tiene un parásito, lo más probable es que la mujer o el hombre también se contagie de estos parásitos energéticos, ¿no? Y si tienes una entidad y eres la otra persona, para la entidad es más atractiva que tú, o que esta persona lo tiene, o la otra persona tiene más energía vital, lo que va a pasar es que la entidad se va a pasar para la otra persona, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? También tener cuidado un poco con quién tenemos relaciones sexuales, con quién, ¿no? No les estoy diciendo esto para que tengan temor, ¿no? Pero sí es importante que mientras ustedes estén más limpios energéticamente y también su vibración esté más alta, ustedes van a estar en buena parte protegidos, ¿no? Acá el punto principal es de que mantener una vibración alta. ¿Para qué? Para que estos parásitos no se te peguen, no puedan traspasar tu aura, no puedan traspasar tus campos energéticos. El problema está en cuando vibramos mucho tiempo, vibramos bajo, ahí es donde se nos pega, ¿no? Y especialmente, como les digo, ¿no? Mi recomendación es, en realidad,
tienen que un poco saber con quién se acuestan, ¿no? Con quién tienen una relación sexual, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos una pregunta de Svetlana. Me dice, qué tal o qué tan bueno es tener cenizas en la casa? En realidad, no, acá no intento juzgar, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Independientemente cuál sean. Desde mi punto de vista, yo no tendría cenizas en la casa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo veo esas cenizas, o yo en mi pensamiento sé que mi ser amado está en esa urna, yo lo que hago es que lo estoy atrayendo, ¿no? Porque recuerden que, ¿no? La intención es lo que mueve todo en el universo. Entonces, si yo tengo unas cenizas, de que un cofre de cenizas en el cual lo veo todos los días y hasta he visto personas que hasta saludan, ¿no? Hola papá, hola mamá, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, hola hermana, hermano, o cualquiera que esté ahí en el frasco o en el cofre, entonces recuerden que la intención es todo. Entonces, si yo creo que mi papá o mi mamá o el ser que, del cual son las cenizas está ahí, pues va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí y por lo tanto lo que voy a hacer es atraerlo. Y probablemente hay personas que lo ven en sus casas, ¿no? Hay muchas personas que ven a sus seres queridos en sus casas, los ven pasar por ahí, pero estas personas no están yendo al plano que les corresponde, ¿no? En cierta manera los estamos un poco amarrando a este plano. No dejamos que su conciencia busque el camino, ¿no? A donde tienen que ir. Entonces, desde mi punto de vista, para mí no es recomendable tener esas cenizas porque desde el momento en que yo sé que está mi ser querido está ahí, yo ya esa intención, esa noción de conciencia que yo tengo que mi ser querido está ahí, es lo que no lo va a hacer a él avanzar en su evolución espiritual, ¿no? A donde tiene que ir, el plano que tiene que ir. Y bueno, si tienen más preguntas me escriben, ¿no? Y bueno, eso es un poco, en realidad, este, un, eh, en líneas generales, lo que tiene que ver con implantes y parásitos energéticos, ¿no? Es de sumo cuidado que tengamos sumo cuidado con todas estas cosas que les he dicho, porque en realidad no sabemos, porque no los vemos, pero eso no quiere decir que exista, que no exista, ¿no? Algunas recomendaciones que yo puedo dar con respecto a un poco limpiarse, ¿no? Lo que comúnmente conocemos, ¿no? Podemos bañarnos con sal marina, ¿no? Podemos hacer baños con sal marina, bañarnos, como les dije, ¿no? Esto es un tema, tienen que verlo desde el punto de vista de salud energética, así como cuidamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que cuidar nuestros demás cuerpos, porque no solamente somos un cuerpo físico. Entonces, así como nos bañamos todos los días, ¿no? Y tenemos una limpieza física, también tenemos que tener una limpieza energética, ¿no? Al menos tengamos y tratemos de hacer el esfuerzo en esto, ¿no? Algunas recomendaciones que puedo dar, se pueden, no sé, bañar una vez a la semana o una vez cada 15 días de repente con sal marina, se la pasan por todo el cuerpo y con la intención de que los limpie de toda energía negativa que pudieran tener. Recuerden que la intención es lo que mueve todo. ¿Okay? Entonces la idea es un poco que se apliquen la sal marina, se abren la ducha, se mojan, una vez que están mojados, se aplican la sal marina con la intención de que los va a limpiar y lo que va a suceder es que los va a limpiar. Va a suceder eso, porque la intención es lo que va a dirigir. También lo que puedo recomendarles es un poco a nivel de casa, ¿no? Porque también justo hablamos de los desencarnados y también las casas, ¿no? Hay veces que las casas también se enferman, ¿no? Cuando muchas veces las casas están pues con humedad, las casas están, se sienten pesadas, ¿no? O cierta parte de nuestra casa, o cierto cuarto, o cierto espacio se siente más frío, más pesado,
es porque probablemente haya una energía ahí, ¿no? Entonces, mi recomendación, en el caso de los lugares y casas, bueno, es lo que un poco nos enseñaron las abuelitas, a sahumar, ¿no? Con palo santo, ¿no? Sahumar, pero no solamente sahumar, sino, les vuelvo a repetir, sahumar con la intención de que yo voy a limpiar ese lugar, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Todos tenemos la capacidad de hacerlo, porque todos tenemos, la divinidad está en nosotros, entonces todo lo podemos hacer, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Siempre, obviamente, ¿no? Pueden rezar, la oración también es muy buena, ¿no? Para despejar lugares, pero también les recomiendo sahumar, ya sea con palo santo, inciensos, pueden utilizar también ruda, ¿no? En realidad, independientemente de, porque existen muchas maneras de desintoxicar, les aconsejo que vayan de repente a los que sobre todo están en Perú, no sé cómo será en algunos otros países, hay personas que venden hierbas, ¿no? En los mercados, y estas personas saben perfectamente darles un mix o un combo de hierbas para que ustedes puedan limpiar su casa, ¿no? Pero en realidad el más común y que lo van a encontrar en todos sitios es el palo santo, ¿no? Bueno, también no solamente eso, ¿no? También pueden poner mantras en su casa o también ustedes escuchar mantras, ¿no? Lo que va a hacer es que, y si pueden tararear o repetir los mantras, eso aparte de meditar y aparte de, de ponerlas en la mente en blanco, lo que va a hacer es también limpiar energéticamente su aura, ¿no? La oración que ya les dije también, ¿no? Y bueno, también hay algunas, digamos, en algún momento colgué un video sobre geometría sagrada también. También la geometría sagrada ayuda mucho, ¿no? Especialmente busquen el Merkaba. El Merkaba ayuda, es de protección. Este, Sino que el Merkaba también tiene otras funciones, pero sí les ayuda. Ustedes pueden visualizarse dentro de un Merkaba antes de dormir o dentro de un cubo de Metatron. Busquen qué es un cubo de Metatron, ¿no? Y visualizarse dentro del cubo de Metatron, y lo que va a hacer estas geometrías sagradas es protegerlos sobre todo en el sueño, ¿no? En la parte donde no somos conscientes, ¿no? Porque probablemente cuando estamos despiertos nos podemos dar cuenta que podemos gritar, que podemos exaltarnos y todo, podemos medir o controlar en algo nuestra emocionalidad. Pero cuando estamos durmiendo, muchas personas no tienen la facilidad de controlar sus sueños. Entonces, antes de dormir sería perfecto, ¿no? Utilizar un poco de geometría sagrada. Y bueno, y la oración, ¿no? En realidad la oración también es muy buena, ¿no? Si en algún momento alguno de ustedes cree en los ángeles, este, pedirle a los ángeles o a sus guías o a su ángel de la guarda que los proteja en el sueño, ¿no? Y si no, rezarle al mismo creador también, ¿no? Pero, digamos, tenemos que empezar a tomar conciencia de esta salud energética que tenemos que tener, ¿no? Ahora, como todo en el mundo también es por libre albedrío, ¿ya? Hay veces que estas entidades, por más que hagamos esto, no se van, ¿no? Siguen en nosotros. O se pueden ir y regresan, ¿no? ¿Por qué regresan o por qué vuelven otras nuevos parásitos? Porque seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos renegando, seguimos teniendo sentimientos negativos, emociones negativas, ¿no? Entonces regresan, van a regresar a parasitarnos, ¿no? Hay que hacer un trabajo a nivel personal y hay que hacer un trabajo de limpieza de creencias, ¿no? De curar nuestro niño interior también, ¿no? Para dejar, digamos, de sentir estas emociones. Pero también muchas veces no somos conscientes de que probablemente hemos podido hacer pactos, ¿no? O lazos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Y en algunas partes de acá de Perú todavía se estila, sobre todo en la sierra y en la selva, de que, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad o tiene algo está pasando en su casa o con alguna persona y van donde el chamán, ¿no?
Y el chamán lo que hace es, hace toda su ceremonia y algunos trabajan con algunos cráneos, ¿no? Y con algunas entidades que finalmente ustedes no saben si esas entidades son de luz o son de oscuridad, ¿no? Porque ustedes solamente van al chamán y no le preguntan si es que usted trabaja con la luz. Algunas personas sí, pero la mayoría creo que no le preguntan, ¿no? ¿Usted trabaja con la luz o con la oscuridad? ¿Con qué trabaja? ¿No? Entonces, eh, ahí de cierta manera puede ser que estemos generando pactos, ¿no? Entonces, como tenemos nuestro libre albedrío, lo que va a pasar es que yo le puedo pedir al mismo creador o a San Miguel Arcángel que venga a ayudarme a quitarme esta energía. Y bueno, no es que ellos no te quieran ayudar, ellos te ayudan nos ayudan a todos. Pero lo que pasa es que no te puedo ayudar del todo porque tú has hecho un pacto, porque tú has escogido algo. Entonces ellos respetan el libre albedrío. Todo en el universo se mueve, en este caso para nosotros los humanos, por el libre albedrío. Entonces hay veces que no somos conscientes de los pactos que hemos hecho, ya sea en esta vida o en otra vida. Entonces, muchas veces por eso estas entidades vuelven y por eso muchas veces nos parasitan, ¿no? O no se van, ¿no? Bueno, eso es en realidad, ¿no? Hay que tener también en cuenta la ley de la unidad, ¿no? En que todos somos uno, ¿no? En realidad, en la medida que nosotros miremos con más compasión al prójimo, ¿no? También eso nos va a ayudar a hacer menos juicio y por lo tanto nuestro nivel de vibración también va a subir, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, la mejor protección que existe contra estas entidades y estas larvas energéticas o estos parásitos energéticos es el nivel de vibración. ¿Ya? Mientras más vibremos más alto, es como si nosotros colocáramos un escudo en nuestro aura. Ninguna entidad va a poder entrar. Pero sí es importante que mantengamos una salud energética porque estamos en este mundo de tres dimensiones en donde todo es dualidad, ¿no? En que es bueno, es malo y en algún momento podemos caer por alguna situación, en algún sentimiento o una emoción negativa y es ahí donde estas entidades parasitarias aprovechan para parasitarnos, ¿no? Pero en realidad es importante, como les dije, tener esta salud energética, ser consciente de ello, ¿no? Y sí, ¿no? Todos en algún momento, como les dije, desde lo que yo he podido experimentar, todos tenemos parásitos energéticos y lo importante es limpiarlos, ¿no? Bueno, espero que esta charla les haya gustado y les pueda servir como información. Todo lo que les digo acá ustedes lo pueden encontrar, investiguen, infórmense más de todo lo que les he dicho, ¿no? También un poco invitarlos eh, con mi compañera Cecilia Huercha y yo vamos a dar un curso sobre especialista energético, terapeuta energético, especialista justamente en cómo remover y eliminar estos parásitos energéticos y entidades energéticas, ¿no? Este curso está muy bueno, ¿ya? Lo hemos construido en realidad en base a la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra formación y los casos que hemos tenido como terapeutas. Este, Está muy bueno el curso, justamente se llama terapeuta energético especialista en remover implantes y entidades energéticas o parasitarias, ¿no? El curso inicia el 10 de enero, ¿ya? Son 6 encuentros, son 6 clases los domingos, finaliza el 14 de febrero, ¿no? Los encuentros son de 9 a 11 de la mañana, hora Perú, ¿no? Como les dije, dura 6 domingos, ¿no? Vamos a aprender no solamente a remover estos implantes, sino también a trabajar con otras energías, ¿no? Porque la idea
de remover, necesitamos una preparación para trabajar con estas energías, ¿no? Les vamos a dar toda la información, les vamos a enseñar técnicas para que ustedes puedan trabajar en esta remoción de implantes y entidades energéticas, este, porque también es bueno que como les dije, que nos limpiemos y tengamos una salud energética y podamos tener nuestro propio libre albedrío, no que estemos interceptados por nada o por nadie, ¿no? Entonces que seamos conscientes de que no estamos parasitados y que tomamos en libre albedrío nuestras propias decisiones y no programados o intencionados por entidades negativas externas, ¿no? Este curso en realidad es para cualquier persona que lo pueda aprender. No se necesita un conocimiento básico de nada, ni ser terapeuta de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque les he dicho, ¿no? La divinidad está en nosotros, ¿no? Nosotros somos luz y podemos hacerlo, ¿no? No hay ningún requisito previo, así que cualquier persona lo puede aprender, ¿no? Y bueno, en realidad para las personas que trabajan en terapia también sería muy bueno, porque para empezar no hay muchos cursos de estos y segundo, es una parte complementaria a cualquier terapia que podamos estar haciendo o en lo cual nos podamos estar desempeñando, ¿no? ¿Por qué? Porque esto existe, esto nos pasa a todos, estamos vulnerables porque justamente bajamos nuestro nivel de vibración en algún momento, entonces es necesario tener esta salud energética y esta limpieza energética, ¿no? Entonces, cualquier información sobre el curso le podemos enviar los temas a tratar, no solamente vamos a estudiar qué son estas entidades, sino también vamos a estudiar protocolos, vamos a estudiar un poco cómo se manejan algunas energías, cómo podemos pedir inclusive ayuda a los seres de luz para que vengan a apoyarnos a sacar estas energías y cómo protegernos también, cómo protegernos, porque no es solamente hacer el trabajo ya, antes tenemos que protegernos energéticamente para poder entrar a hacer este trabajo. Entonces es un curso muy bueno que está preparado con un montón de conocimiento de la experiencia que tenemos Cecilia y yo, y también con mucho amor, porque finalmente en realidad tenemos que recuperar nuestro libre albedrío, ¿no? Como les dije, mañana empieza la era de Acuario y si bien es cierto las cosas van a cambiar mucho en el mundo, pero sí es importante que recuperemos nuestro libre albedrío para poder desempeñarnos mejor y enfocarnos mejor en esta nueva era que viene, ¿no? Y quitarnos todas estas energías parasitarias, ¿no? Así que los invito a que puedan tener más conocimiento sobre este tema a través del curso y formarse como terapeutas en remoción de implantes y entidades energéticas, ¿no? Cualquier consulta me la hacen saber, me mandan un inbox, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que les quería decir. Acá tengo, solamente para cerrar, una pregunta que hice Carolina, que me pregunta, ¿siempre están entidades al acecho? En verdad sí, siempre están entidades al acecho porque en realidad no estamos vibrando alto la mayor parte del día, ¿no? Que no les digo que no se puede hacer, sí se puede hacer, ¿ya? Pero requiere una disciplina y trabajar primero en nosotros mismos, ¿no? Entonces, muy aparte de eso, ¿no? Al comenzar esta charla les dije que mañana vamos a hacer un cambio de era, ¿no? Y justamente digamos, lo que va a suceder a nivel de la Tierra es que el planeta va a pasar a una quinta dimensión, ¿no? A nivel energético, de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Hemos estado y todavía estamos con algunos programas de la 3D, de la tercera dimensión. Entonces, esta tercera dimensión
como les expliqué al comienzo, ha estado implantada no solamente por seres de oscuridad, sino también por razas oscuras. Entonces por eso un poco les decía, ¿no? Que desde que hemos venido al mundo, un poco que ya venimos implantados, porque todo a nivel, digamos, de tierra energéticamente ha estado implantado, entonces venimos a este mundo ya implantados negativamente. Segundo, como les dije, ¿no? Nos vamos a hacer un curso a tal lado y la creencia que tiene una persona nos la transmite, ¿no? Entonces, este, nos puede estar enseñando un curso o algo, una técnica o algo, pero nos implanta. Entonces, ¿para qué? Para robar energía, porque probablemente esa persona que te enseña tal curso, trabaja para una energía oscura. ¿A cambio de qué? De que sea famosa, de tener dinero. Entonces hay que tener también mucho cuidado dónde vamos a aprender un curso, ¿no? ¿Con quién estamos aprendiendo el curso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué persigue esta persona? ¿Esta persona lo hace por ego? ¿Lo hace por fama? ¿Lo hace por dinero? ¿Por qué lo hace? ¿No? Hay que indagar un poco también con quién nos metemos a estudiar, ¿no? Si realmente hace lo que dice, ¿no? Entonces, también siempre están al acecho, ¿no? Justamente, ¿no? También les comentaba el ejemplo del estadio, ¿no? De que somos hinchas de un equipo y por lo tanto odiamos al otro equipo, ¿no? Entonces, nos metemos a grupos en el cual nos hacen generar sentimientos negativos y ahí es donde se nos pegan, ¿no? Entonces, y los apegos y creencias que también tenemos, ¿no? Entonces, es un poco no solamente ser consciente, sino también limpiarse y elevar la vibración. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, en realidad les agradezco por estar ahí y por escucharme. Pueden volver a leer el video porque el video se va a quedar grabado aquí. Y nada, si tienen alguna consulta para formarse como terapeuta energético en la especialidad de remoción de implantes y parásitos energéticos, me escriben un inbox acá de Cuántico y yo les mando la información. Y nada, eso sería todo conmigo. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y pueden hacerme las consultas que necesiten saber también. Y bueno, a ver si nos vemos el otro domingo con otro tema. Les doy las gracias. Gracias.